Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies.
me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti. Muy buenas noches, qué gusto tenerte en esta noche de raíces. Sabemos de que hay algo especial de parte del Señor para aprender y este es un tiempo que hemos seleccionado para saber un poquito más, conocer mucho más el corazón de Dios y cuál es el plan de Dios con nuestras vidas y qué es lo que Él desea establecer sobre nuestros corazones. Bueno, también te quiero hacer una invitación. Por favor, comparte esta enseñanza, comparte esto ahí en Facebook, también ahí en YouTube, para que tú puedas ser de bendición para otra persona. Si tú haces parte de nuestra iglesia, por favor, compártelo ahí, que yo sé que algo Dios va a hacer en medio de esta enseñanza. Venimos con una temática especial, con una enseñanza especial que yo he titulado Hablemos de Gracia. La semana pasada en nuestro Facebook Live pudimos hablar de esto, pero esta semana yo quiero que lo volvamos a compartir, que volvamos a conocer un poquitico lo que es Hablemos de Gracia. Pero ¿qué te parece si ahí en tu casa tomamos 30 segundos y oramos a Dios? Oramos a Dios para que el Señor sea hablando a nuestros corazones y que a través de que sea hablando en nuestros corazones, nuestra fe sea diariamente demostrando convicciones claras de lo que es Jesús en nosotros. ¿Te parece? Entonces oremos. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por cada persona que nos está escuchando. Gracias porque yo creo profundamente en tu plan poderoso que se está manifestando sobre nosotros, Dios. Y yo oro, Señor, para que cada persona pueda conocerte, pueda honrarte, pueda buscarte, Dios. Yo te pido, Señor, de que tu palabra sea direccionándonos y llevándonos, Dios, a conocer la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo quiero como contar un poquitico por qué hablemos de gracia. La semana pasada hablábamos de la grandiosa promesa que está en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, que habla de, yo no sé si usted se acuerda de la famosísima serpiente en el jardín, en el Edén, y esa serpiente que hizo confundió a Eva, después les hizo comer del fruto, del árbol del bien y del mal, y llega el Señor y les dice, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el tobillo. Y ahí, ¿qué está hablando? Está hablando de cuando Jesús, y esto es una promesa profética de que Jesús iba a venir. Desde Génesis se viene hablando de que Jesús iba a venir y de que le iba a pisar la cabeza a Satanás, pero Satanás simplemente le iba a herir el tobillo. Bueno, entonces ahí vemos literalmente algo que hemos podido entender, que lo llamamos pacto, y es un pacto de gracia, un pacto donde Dios prometió algo. Que cuando hablamos de pacto, ¿qué nos estamos hablando? De una promesa que Dios ha hecho. Es un pacto, algo que Él ha dicho que va a cumplir. ¿Y cómo funciona ese pacto? Efesios 3, versículo 5 9 habla de que el evangelio no simplemente era para un grupo de personas, para los judíos o para ciertas personas, y el Efesios 3
capítulo 3, versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, cuando habla Efesios de esto, está diciendo, bueno, estas personas, antes el Evangelio simplemente, y la verdad de Dios estaba en un lugar, recordemos, donde fue escrita la historia, la ley de Dios, que son Génesis, en los primeros 5 libros que usted encuentra en su Biblia. Esa es la ley de Dios. Y era un pueblo especial, un pueblo de Israel. Pero cuando viene el desarrollo cada vez más de ese pacto de Dios, se comienza a desarrollar y llega a nosotros, los gentiles. Nosotros que no hacíamos parte en ese momento. Para ese momento el pueblo de Dios era justamente un lugar. Pero cuando el Señor, gracias a que ellos dijeron no, nosotros no aceptamos a Jesús, y muchos de ellos negaron a Jesús, eso produjo que usted y que yo pudiésemos conocer el Evangelio. Y dice Efesios 3, versículo 7, y es hablando Pablo y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Entonces recordemos de que Pablo estaba predicando el evangelio. ¿A quiénes? A nosotros los gentiles, y que gracias a eso podemos conocer las riquezas de Dios. Si no, esto hubiera sido imposible. Entonces, esta era literalmente la función es la función del pacto, de que usted y que yo podamos en este tiempo entender desde que antes y ahorita necesitamos y estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de favor, un tiempo de misericordia. Pero para eso es justamente lo que yo hoy quiero hablar. Y cuando hablamos de gracia, necesitamos hablar de qué es realmente esa gracia. Hablemos de gracia, significa hablar justamente de lo que Dios ha hecho sobre nosotros. Y me gusta mucho este versículo, Efesios 1, el versículo 3 al 11, dice lo siguiente y lo vamos a leer despacio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo Dios? Hay que tener claro, nos bendijo Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra mayor bendición y nuestro mayor cumplimiento, y esto es aquí como vamos a ir desenglosando el contenido del pacto de Dios con nosotros, ese pacto de gracia. Yo no sé usted si se acuerda, pero usted dirá, bueno, ¿y cómo funcionó esto en el Antiguo Testamento? Literalmente vemos en Abraham fue justificado por la fe. Noé fue un hombre justo delante de Dios por fe. Si miramos un poquito más adelante, los mensajes de los profetas con el pueblo siempre fue, yo quiero ser su Dios y usted es mi pueblo. ¿Eso qué era? Era la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y que a través de entender esa gracia y esa misericordia de Dios, hoy podemos entender que es la gracia de Dios. Y cuando vemos todo esto, entendemos de que nuestra mayor bendición está en Cristo. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la promesa. Es el cumplimiento de la promesa de que alguien iba a venir y que iba a herir la cabeza de Satanás, y que a través de herir la cabeza de Satanás nuestra vida iba a ser una vida nueva. Verso 4 de Efesios 1.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escogió Dios? En Él mismo. Esto no es algo nuevo. El pacto que Dios ha hecho desde Génesis no es algo nuevo para ti, para mí. La palabra gracia no es algo nuevo. La palabra gracia ha existido desde hace mucho rato, desde Génesis. Y que a través de esa gracia es que la podemos ver manifestada en nosotros cuando hay una fe en nuestro corazón que nos permite ser agradables delante de los ojos de Dios. Recordemos, usted y yo delante de los ojos de Dios no somos agradables, pero Él en su bendito poder ha decidido dejar esta gracia, esta misericordia que Él ha tenido por nosotros para poder ser agradables delante de Él. Y por eso hoy queremos hablar de gracia. Somos escogidos en Él. Esto no dependió de usted o de mí. La gracia de Dios, el regalo de Dios, no depende de usted y de mí. Depende de lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos a seguir. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí nos evalúa y nos enseña el carácter de cómo Dios quiere vernos, sin mancha y cómo más, y santos delante de Él. Hablar de esto significa que vamos a tener una vida consagrada al Señor, pero también una vida de pureza en medio de cada una de nuestras cosas. Cuando hablamos de que somos escogidos en Él, Él está hablando, Él está esperando una vida de santidad, de que tú a lo malo le digas malo y a lo bueno le digas bueno. Al pecado le digas pecado y a la verdad le digas verdad. Vivimos en un mundo donde la verdad es cualquier cosa. Pero sabes, cuando comenzamos a entender de que somos escogidos por Dios, Él le está pidiendo de nosotros, llámele a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Vamos al versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo somos marcados para ser hijos de Dios? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa afecto? En griego, la palabra afecto, ¿sabe qué significa? El deseo del corazón. En pocas palabras, Dios deseó en el corazón de su voluntad escogerte a ti y escogerme a mí. Tú que estás escuchando esta palabra y que estás escuchando estas enseñanzas, Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para que en medio de este proceso tú puedas comprender de que tú y yo somos hijos de Dios. Verso 6. ¿Para qué nos escogió? El verso 6 lo deja claro. Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acordémonos, nosotros literalmente no somos agradables ante los ojos de Dios. Nuestra naturalidad, nuestro pecado hace que usted y que yo estemos lejos de Dios. Y esta es nuestra verdad, de que por el pecado, por nuestros errores, porque siempre le fallamos a Dios, no somos aceptos en Dios. Pero ¿sabe qué es lo más especial? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué el Señor nos escogió? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Para que alabemos a Dios a través de que Él depositó una gracia sobre nuestras vidas. ¿Estás entendiendo eso? ¿Estás entendiendo de que Dios te seleccionó a ti y me seleccionó a mí para que yo pueda glorificar al Señor a través de descansar en la gracia de Dios? Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de la gracia de Dios? El perdón de pecados.
y la redención. ¿Qué significa la redención por su sangre? ¿Sabe qué significa? Significa de que la sangre de Jesús, que fue puesta en la cruz del Calvario, tomó todo tu pecado y tomó todo mi pecado y dijo: yo pago por él. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a un restaurante y alguien le ha llegado y le ha dicho: ay, ¿sabe qué? No pague, que yo voy a pagar por usted. Eso fue lo que Jesús hizo contigo. Pagó un alto precio. ¿Para qué? Para que se cumplieran todas las promesas. Para que tú puedas vivir en un pacto de gracia. En un plan de gracia. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito o según su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cómo así que se había propuesto en sí mismo? Sí, es aquí donde vemos. Él se había propuesto en sí mismo traer misericordia. Recordemos la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Un Dios justo, un Dios bueno, pero también un Dios misericordioso. Y es aquí donde vemos desenglosada en toda la palabra un Dios de gracia. Hablemos de gracia. Y por eso es tan vital y tan importante, tú que estás escuchando esta enseñanza, de que puedas entender de que Dios desde hace mucho tiempo, de generaciones pasadas, ha querido tener gracia. Pero nosotros hemos sido aquellos que no hemos disfrutado de esa gracia. Y yo quiero ir cerrando este versículo con algo. Verso 10 de Efesios 1. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Con esto, Él iba a traer un cumplimiento desde el Antiguo Testamento ahora. ¿Sabe? Que hoy hablemos de gracia significa el cumplimiento de los tiempos así como los que están en los cielos como en la tierra. La gracia es algo que se habla en el cielo. La gracia es algo que se tiene que hablar en la tierra. La gracia debe ser la cultura de nuestra iglesia. La gracia debe ser algo que tú desarrolles y puedas vivir en cada una de las cosas que estamos haciendo. ¿Sabes para qué? Porque como lo dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuál es la herencia? La gracia del Señor. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor ya tiene predestinado quienes van a disfrutar de esa gracia y tristemente quienes no lo van a hacer. El Señor ya tiene listo y preparado quienes van a disfrutar ese regalo inmerecido que usted y que yo tenemos. Pero también nos vamos a encontrar con otro tipo de personas de que lo van a rechazar. Ya vimos cuál era la promesa. Ya vimos qué es lo que incluye esa promesa. Pero yo hoy quiero centrarme un poquitico en algo especial. Y es en el resultado de esa promesa. En el resultado de ese plan de Dios de manifestar la gracia desde Génesis hasta el último capítulo de la Biblia. Y sabe, eso está en Romanos 4 del verso 3 al 8. Pero para eso necesitamos recordar a alguien, y es Abraham. Yo no sé si usted se acuerda de Abraham, pero Abraham fue un hombre que literalmente vivió bajo algo, y es la fe. Dice la Biblia de que él fue justificado por la fe. En el tiempo que estaba Abraham, que es el tiempo de los primeros 5 libros de la Biblia, el tiempo de la ley, ¿sabes qué hacían? Sus obras tenían que justificarlos. Te hacían agradable a Dios por cumplir algo. Pero yo te quiero decir algo, y es lo que dice Romanos 4 del verso 3 al verso 8.
Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? No por lo que él hacía, no porque él pecase menos, sino porque por fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para hablar de fe ahorita vamos a tocar un tema. Pero ¿sabe? Lo único que pudo justificar a Abraham fue la fe. Lo único que va a hacer que tú seas agradable ante los ojos del Señor es la fe. El resultado del pacto de Dios con el hombre es justamente que podamos entender esto. Que la única forma de que usted y yo podamos llegar a ser agradables ante los ojos del Señor es una, y es la fe. No hay otra. La fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Vamos a seguir leyendo Romanos 4 ahora. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú piensas de que tú eres buena persona, si tú piensas de que tus buenas acciones, tu dar comida, tu dar ciertas cosas al necesitado, te va a llevar al cielo, estás completamente equivocado. Lo único que va a hacerte justo delante del Señor es la fe. Dice la Biblia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mientras tú más obras hagas y más cosas hagas, lejos de la gracia de Dios, de entender de que somos perdonados en Cristo Jesús, más duro va a venir sobre ti el juicio. Verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. ¿Cómo es eso? O sea que yo puedo, cuando yo creo que Jesús me justifica, yo estoy creyendo y eso se me está contando por justicia, yo soy justo delante de Dios. Eso es lo que hemos querido hablar en estas semanas de Hablemos de Gracia. La gracia, ¿cómo viene? A través de la fe. Y Hebreos 11 habla de hombres que fueron llenos completamente de fe. Completamente llenos de fe. Para creer las promesas de Dios. Para creer de que era un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios amoroso que está en medio de nosotros. Pero también un Dios justo. Me encanta esto, ¿sabe por qué? Porque es aquí cuando entendemos el sacrificio de Jesús. Jesús muere en la cruz por tus pecados y por mis pecados. ¿Sabes para qué? Para que, digamos, Romanos 4, versículo 5. Mas el que no obra, sino cree que aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Tu fe es la que va a justificarte delante de Dios, no nuestras obras. Y es aquí cuando se manifiesta la gracia de Dios. Verso 6. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios quiere traer perdón sobre tu vida, pero desde hace mucho tiempo, desde antes de la creación, Él ya sabía que nos íbamos a equivocar. Él ya sabía que le íbamos a fallar. Pero sabes, yo hoy te tengo una buena noticia. Y la buena noticia: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Dios quiere perdonarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere salvarte, pero Dios quiere que tú hables de gracia, que tú entiendas qué es la gracia.
La gracia es un regalo inmerecido, algo que yo no me merecía, pero que Dios decidió dármelo para que yo pueda disfrutar de la salvación. La salvación no es que tú simplemente vas a ir al cielo. La salvación va más allá de eso. La salvación es vivir una vida en esta tierra que agrade al Señor y que cuando llegue el día del fin tú puedas decir: Señor, gracias. Gracias porque tú me has enseñado. Tú me has enseñado a vivir bajo tu plan. Tú me has enseñado a vivir bajo tu propósito. Pero también, Señor, gracias. Gracias por enseñarme a vivir bajo tu diseño. Y mi intención está en este tiempo es que tú puedas entenderlo, de que Dios ha decidido llenarte de su gracia y de su favor. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas confiar de que desde antes, y que hay muchas generaciones que han descansado en la gracia de Dios. Y por eso habíamos titulado esta enseñanza, Hablemos de Gracia, y estas enseñanzas, porque necesitamos entender de que sin gracia esto va a ser imposible. El pacto de Dios, el resultado del pacto de Dios es salvar al hombre. El resultado del pacto de Dios es alcanzar una necesidad. Esta semana podía estudiar y comprender algo. La predicación, la enseñanza de la palabra debe suplir necesidades humanas, pero no deseos humanos. Tú y yo tenemos una necesidad y estamos lejos de Dios. Pero eso es ahí el foco principal. Y yo quiero cerrar este tiempo compartiéndote algo que a mí personalmente me ha bendecido, y yo quiero que tú vayas conmigo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y que podamos mirar algo que para mí ha sido de muchísima bendición y que confío en el Señor de que para ti también lo sea. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y mira lo que dice. Y vamos a leer desde el 8. Y el apóstol Pablo le está dando un consejo a Timoteo y le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Verso 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Qué hermoso. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Eso qué quiere decir? De que la gracia de Dios viene desde antes de todo esto. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sabe? Toda la gracia estaba desde mucho antes, pero ahorita es manifestada en nosotros a través de Jesucristo. ¿Cuál es mi invitación esta noche? Cree en Jesús. Cree que a través de Jesús sos agradable a los ojos de Dios. Y cree de que necesitamos a Jesús, pero también necesitamos adorar al Señor y decirle: Señor, yo me arrepiento y te necesito. Y que a través de esa necesidad usted pueda concluir: Señor, yo corro a tus brazos. Entonces, ¿qué tal si oramos? Oramos a Dios para que podamos correr a los brazos de Jesús. Señor, yo te doy muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias, Señor, porque al hablar de gracia solo podemos confiar en ti.
Confiar, Dios, de que desde antes de la creación tú ya tenías preparado de que yo me iba a equivocar, de que mis hermanos se iban a equivocar, pero ya tenías un plan con todo esto. Y es la gracia de Dios. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido que llamamos gracia. Sublime gracia. Y que a través de esto, Señor, solo podamos confiar en ti y en nadie más que en ti. Tuyo es el reino, Señor. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Y nadie va a robar lo que es tuyo, que es tu gloria. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, qué gusto poder compartir este tiempo de raíces contigo. Espero que haya sido de mucha bendición. Y por favor, entren esto claro. La gracia no es algo simplemente de ahorita. La gracia es algo que desde antes de la creación Dios ya tenía preparada para ti y para mí. Dios te bendiga y nos vemos pronto.